Señor para todos mis hermanos en este día, que Dios les bendiga y agradeciéndole a Dios por cuanto Dios nos da nuevamente en este día poder compartir de su palabra, poder leer y compartir con cada uno de ustedes lo que Dios en este día ha puesto en mi corazón para poder compartir la palabra del Señor, aprovechando el tiempo que Dios nos da. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 11 del libro de San Lucas, el versículo 33, vamos a leer la palabra del Señor, y el versículo 34, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Amén. Gracias a Dios en este día que Dios en su misericordia nos permite poder leer su palabra y Él nos da nuevamente esta oportunidad de poder compartir de esta su palabra. Jesús hablaba acerca de la lámpara del cuerpo, que son nuestros ojos. Y habla la Biblia que, gloria a Dios, que nadie pone en oculto la luz, sino que en un lugar donde todos lo vean. Y Jesús habla que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos, que si nuestro ojo está en luz, todo nuestro cuerpo también está en luz. Si nuestro ojo está en tiniebla, todo lo demás también. Vemos allí en la palabra del Señor que es hermoso meditar en ella. Es hermoso meditar esta palabra del Señor. Vamos a leer allí en Génesis lo que sucedió con un varón llamado José. Quizá usted lo habrá leído muchas veces, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Tomamos allí como referencia esa palabra que Jesús hablaba y vamos a ver lo que sucedió con José. José es vendido y llega a la casa de Potifar. Dice el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Quizá usted lo ha leído muchas veces, pero bueno es meditar en la palabra del Señor. Dice la Biblia: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas lo que habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Gracias a Dios. Vemos este varón, José. Quizá usted conoce todo cómo comienza la historia de José. José, dice la Biblia, que informaba a su padre todo lo que sus hermanos hacían, y hasta que llegó el momento. Todos vemos que es un plan de Dios. Es un plan divino de Dios que José tuvo que pasar por todas estas cosas, pero vemos la palabra del Señor que dice en la Biblia que Jehová estaba con él. Y su amo vio que Jehová estaba con él. Lo importante que vemos en la palabra del Señor, que
que Dios estaba con José. Y este varón vio aquello. José estaba lejos de su casa, José estaba lejos de su familia, José había sido vendido, pero había algo muy especial en él. Dios estaba con él. Dios nunca se apartó de él, Dios siempre estaba con él. Y lo que dice la palabra del Señor, que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Por eso vemos en la palabra del Señor lo importante que es tener ese temor a Dios. Donde estemos, a donde andemos, uno que salió un día lejos de su casa, lejos de sus costumbres, de todo. Y Dios nos ha traído a otro lugar. Todo con un plan divino de Dios. No olvidarnos nunca que Dios está en todo lugar. Que Dios está donde desde el momento que nosotros nos levantamos, donde andamos, Dios está en todo lugar. José seguramente oraba a Dios, pedía a Dios misericordia, clamaba a Dios, pedía a Dios todos los días, y nunca se habrá olvidado José de lo que su padre le enseñaba acerca de Dios. Nunca se olvidaría José de lo que Dios, la enseñanza que había recibido él en su casa, acerca de todo lo que le habían enseñado acerca de Dios, a pesar de su juventud, a pesar de todo lo que él tuvo que pasar, quizá tristeza, amargura, dolor, llegar a ser un esclavo, pero nunca se olvidó de Dios. Dios estaba ahí con él, acompañándolo en todo momento. Dios estaba con él. Por eso, hermano, podemos ver en la palabra del Señor lo importante que es. Podemos ver allí que Dios estaba con él. Y hoy nosotros que vivimos, gloria a Dios, en este mundo lleno de tantas cosas, pero nunca nos debemos olvidar de la palabra que un día nos han enseñado. Lo más importante, la palabra de Dios. Lo que llamó mucho mi atención, donde dice que el amo vio en José que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Eso es lo importante que nosotros siempre debemos mirar en la palabra del Señor. Pedirle a Dios cada día, pedirle a Dios todos los días, de no siempre nosotros podamos recordar la palabra de Dios. Estemos donde estemos, andemos donde andemos, los ojos de Dios están allí puestos sobre nuestras vidas. Que la luz, esa luz que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. En nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, hay algo diferente. Hay algo distinto que Dios un día ha puesto. La luz de Él. Él debe estar en nosotros. Y lo que miran, deben mirar que Dios está en nuestras vidas, que hay algo diferente a todo lo demás. Donde llegó José, quizás nunca había mirado este varón, alguien como él. Nunca había fijado alguien como José, sino que era alguien diferente. Dios estaba ahí. Dios estaba en su casa. Dios estaba con él donde andaba. Dice el versículo número 4,
Halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Lo importante en cada uno de nosotros, que Dios esté a nuestro lado, en todos nuestros asuntos, en todos nuestros quehaceres. Cuanto más nosotros que servimos a Dios, que Él pueda estar sobre nosotros, en todas las cosas. Lo más importante es el Señor, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en la iglesia, en nuestro trabajo, en todo lugar, esté siempre el Señor. Gloria a Dios, que Dios nos ayude en esta noche. Vamos a seguir mirando la palabra del Señor, que es hermoso meditar en su palabra. Gloria a Dios, allí en el libro de San Lucas, en el capítulo 7, la palabra del Señor, gloria a Dios. Vemos allí el libro de San Lucas, el capítulo 7, en el versículo 20, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Gloria a Dios. Jesús, respondiendo a los mensajeros de Juan, si él era el Cristo o si esperarían a otro. En aquella misma hora Jesús comenzó a hacer milagros, maravillas, y sanando de todas las enfermedades que había, plaga, de espíritu malo, y muchos ciegos le dio la vista. Y Jesús dijo algo muy importante: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel hombre, la mujer, que no halle tropiezo en él. Que Dios, hermanos, nos ayude en estos tiempos. La gran responsabilidad que hay sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Dios cada día pueda ayudarnos, ese Espíritu Santo de Dios pueda iluminar nuestras vidas, iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, tomar ese ejemplo de Jesús, esa palabra que cuando Él empezó a hablar a aquellos mensajeros de Juan, respondiendo, Él le dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos veían, todo lo que empezó a hacer. Pero dijo algo muy importante: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Que Dios pueda ayudarnos cada día. Vimos José, él estaba de esclavo, pero nunca se olvidó de Dios. Jesús, vemos que él lo que hablaba era por mandato de su Padre. Todo lo que él hacía era en la voluntad de su Padre. Nada hacía él sin la orden de Dios. Así también nosotros hoy, en el mundo en el cual vivimos,
los tiempos que hoy nos toca vivir. Tiempos malos, tiempos difíciles, pero nunca olvidarnos de Dios. Siempre ponerlo a Dios sobre todas las cosas. A veces nos toca hablar, nos toca predicar y a veces nos toca, nos cuesta vivir esa palabra. Pero que en este día Dios pueda iluminar nuestras vidas. A través de su palabra, quizá usted cuántas veces lo habrá leído, la palabra del Señor, los versículos que estamos leyendo. Pero lo más importante es lo que Jesús decía. Gloria a Dios, que nadie pone en oculto a la luz. Nosotros somos la luz de este mundo, una ciudad asentada, un pueblo sobre un monte que no se puede esconder. No nos podemos ocultar. Todos saben nuestros movimientos, todos saben lo que hacemos, lo que hablamos, todos saben lo que decimos. Y vemos en la palabra de Dios, allí el apóstol Pablo también le hablaba a los filipenses acerca de estas cosas también. Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 12, dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le habla a los filipenses. Amados míos, le dice, como siempre habéis obedecido. No solo en mi presencia, sino cuanto más en la ausencia de Él. Pero Dios está mirándonos en todo momento. Desde que nos levantamos, andamos, lo que decimos, lo que pensamos, Dios sabe todo. Tiene el control de todas las cosas. El apóstol Pablo le habla, amados míos, le dice, sino aún también en mi ausencia, que ellos, en la ausencia del apóstol Pablo, ellos puedan también obedecer a Dios, caminando en temor, en temblor, en todo momento, mostrando la luz de Cristo, mostrando esa luz que es diferente, mostrando a Cristo en sus vidas, y que todos ellos puedan hacer sin murmuraciones ni contienda, siempre amando a Dios, siempre obedeciendo a Dios. Vemos en José que José en ningún momento él renegó ni se enojó, sino que seguramente en él sentía que Dios estaba a su lado. Que nosotros también, hermano, a pesar que pasamos lucha, pasamos prueba, pasamos dificultades, pasamos momentos difíciles, pero que podamos sentir que Dios está a nuestro lado. Que Dios está allí a su lado en este día que usted está escuchando la palabra del Señor, que Dios está a su lado. Porque Dios le ama, porque Dios quiere el bien para su vida, como quiere para la mía, como quiere Dios el bien para todos. Porque Dios nos ama en grande manera. La gente hoy se pregunta, ¿a dónde está Dios? Por todas las cosas que hoy pasan, suceden, pero Dios está siempre y quiere el bien para el hombre, quiere el bien para nuestras vidas.
Siempre quiere Dios el bien. Y el apóstol Pablo les habla, les aconseja, y si usted quiere también le puede, como una reprensión también, para que sea irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Los días que hoy nosotros vivimos también, los tiempos que hoy nos toca vivir y lo que vendrán, sabemos que serán más malos todavía, pero tenemos la palabra de Dios, que ella nos habla cada día y nos habla Dios para que nosotros podamos ser luminares en este mundo, que no nos podamos cansar de hacer el bien, de obedecer a Dios, de poder siempre meditar en la palabra de Dios, que lo tengamos presente siempre a la palabra del Señor, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos de acá. Estamos esperando al Señor para irnos con Él. Gloria a Dios, que Dios, hermano, a través de su palabra le pueda ayudar, que podamos entender y que podamos comprender esta palabra bendita del Señor. Juan también, en el capítulo 1, en primera de Juan, nos habla la palabra del Señor. Es hermoso poder meditar en ella, poder mirar en su palabra como Dios habla al hombre y como Dios nos ama. Cuando Dios nos habla es porque el amor de Dios está hacia nuestras vidas. ¿Cuál será el problema que usted hoy está pasando? La dificultad que pueda pasar, pero que la palabra de Dios pueda traer esa iluminación a cada uno de nosotros, que necesitamos cada día. Necesitamos de esa palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso que es la palabra del Señor. Primeramente para nosotros. Podemos ver allí, gloria al Señor. Decía Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Gloria a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Debemos andar en luz como Él anduvo, como Él nos enseñó, con toda verdad, con toda justicia. Y si hay algo que Dios nos habla por medio de su palabra que no está bien en nosotros, poder pedirle la ayuda a Dios, poder cada día, gloria a Dios, pedirle a Dios que Él nos ilumine, que Él nos muestre a través de su palabra, que Él nos ayude para que nosotros podamos andar en luz, caminar en luz, mostrar esa luz de Cristo, porque dice, en Dios no hay ninguna tiniebla, porque Él es luz, gloria a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Lo importante es que no escondemos nada, no ocultamos nada, nos mostramos tal cual somos, sin esconder nada. Hablamos verdad. Jesús nos enseñó
de esa manera, de esa forma, a caminar en verdad. Gloria a Dios, que Dios nos pueda ayudar todos los días, que nosotros podamos caminar en esa verdad de Dios, poder hablar de esa verdad, poder lo que nosotros hablamos, podamos ponerlo por obra todos los días de nuestra vida. Por eso, hermanos, que en este día la palabra de Dios que nos muestra, que nos enseña, que Dios nos hace ver cómo es Él, cómo quiere Dios que nosotros podamos andar y cómo otros podemos ver, vimos el ejemplo de José y cuánto más hay. Y podemos ver cómo aquellos hombres que amaron a Dios, guardaron la palabra de Dios, cómo Dios mostró en ellos que Él es fiel. Dios es verdadero. Dios es fiel. Nosotros fallamos, nos equivocamos, pero Dios es fiel a su palabra. Por eso, hermano, en este día, en Primera de Tesalonicense, es un versículo que siempre lo tengo presente. Es un versículo que siempre está en mi corazón. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, quizá usted lo sabe de memoria. El versículo 23, dice la palabra del Señor: el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todo debe ser guardado, irreprensible. Dice la palabra del Señor: os santifique por completo el Dios de paz, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo debe ser guardado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios, hermano, en esta noche nos pueda ayudar a todos a guardarnos para Él. José también fue buscado por aquella mujer, escapó, se fue llevado a la cárcel, Dios estuvo con él ahí, pudo interpretar aquellos sueños, Dios estuvo con él, no había otro como él, porque Dios estaba en ese asunto. Aunque el hombre hoy se pregunte, ¿a dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué me salen mal las cosas? Lo importante es que Dios esté a nuestro lado, que Dios podamos ver por la palabra de Dios en qué nos estamos equivocando, en qué estamos fallando, en qué estamos errando. Como dice la palabra, hermano mío, no erréis. Si hay algo en nosotros, que podamos ir a la palabra de Dios. Señor, ayúdame que yo pueda entender, que pueda comprender tu palabra. Por eso, hermanos, les aliento, les animo en este día, que la palabra de Dios pueda obrar cada día más en nosotros, en medio de los tiempos que hoy vivimos. Pero dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz. Que la paz de Dios en este día pueda estar en cada una de nuestras vidas. Al leer la palabra del Señor, lo podamos hacer con la paz del Señor, con el gozo del Señor, siempre con la guía de Dios en nuestras vidas, para que Él pueda guiarnos, Él nos pueda ayudar cada día, nuestros pasos, nuestros movimientos,
todo lo que nosotros anhelamos, deseamos, pueda estar en la voluntad divina de Dios. Por eso, hermano, en este día, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes, para poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento que, por su misericordia, Él nos permite poder hablar de su palabra. Dios amado, Dios de toda misericordia, Señor, te damos gracias en este día, Padre, por darnos esta oportunidad, Señor, por darnos este privilegio, Padre, de poder leer tu palabra, Señor, por cuanto, Padre, tú, Señor, un día nos enseñaste tu palabra y aún nos sigues enseñando día a día, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas ayudando, Señor, en medio de los tiempos que hoy vivimos, Señor. Pero, Padre amado, ayuda así a tu iglesia, ayuda a cada hermano, hermana, Señor, aquellos que se esfuerzan cada día, Señor, en querer hacer tu voluntad, Señor, para que tu palabra, Padre, cada día pueda morar en los corazones y puedas tú, Señor, obrar aún en aquellos, Dios mío, que se están acercando cada día más a ti, Señor, en querer obedecerte, en querer guardar tu palabra, Señor. Tú en este día, Padre, Señor, puedas obrar poderosamente, Padre, y siempre, Señor, nos hable a través de ella, Señor. Muchas gracias te damos, Dios mío, por todo lo que tú cada día haces por nosotros, Señor, y nos habla a través de tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén.